¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya hemos llegado a diciembre, que es ese mes del año donde vayas te van a poner villancicos, donde vas a querer empezar a adelgazar y es algo imposible, y donde los creadores de contenido aprovechan para analizar lo más destacado del curso, en este caso del 2023, y si eres un creador de contenido como yo, que habla de cine y televisión, pues hablas de lo más destacado en cuanto a películas y ficciones del año. Y yo voy a hacer lo propio, pero voy a intentar ir un paso más allá, porque ya he visto vídeos de algunos compañeros que, sin desmerecer el trabajo de ninguno, pues me han parecido bastante pobres, la verdad. Insisto, sin desmerecer su trabajo, ¿eh? Pero bueno, en el caso que nos ocupa, que es hablar de las películas que más dinero han hecho en el 2023, pues lo que hacían mis compañeros es tomar el box office y decir los 10 títulos más taquilleros, que estaréis pensando, claro, ¿qué es lo que quieres que hagan? Bueno, pues es que en esa lista hay películas como la 10ª entrega de Fast and Furious o el live action de La Sirenita de Disney, que sí están entre los 10 títulos que más dinero han hecho en taquilla en el 2023, pero no son las películas que han hecho más dinero, porque de hecho, con las cifras en la mano, han supuesto pérdidas para sus respectivos estudios. Y es que de esto ya hemos hablado en el canal largo y tendido, pero bueno, lo explicaré una vez más. Para que una cinta empiece a dar dinero, tiene que hacer en taquilla su presupuesto multiplicado por 3. Vamos, si una película ha costado 100 millones, empezará a dar beneficios a partir de los 300 millones. Porque de esos 300 millones, la mitad se lo quedan las salas de cine, vamos, los exhibidores, y luego hay otros gastos a añadir al presupuesto como el marketing y demás. Entonces, si tienes una película como la 10ª de Fast and Furious que ha costado más de 300 millones, es decir, más que Titanic, que manda bemoles la cosa, pues difícilmente vas a dar beneficios, como efectivamente así ha sucedido. Así que bueno, yo he hecho eso, he cogido el presupuesto de cada película y lo he multiplicado, he sido generoso, lo he multiplicado por 2,5 en lugar de por 3, porque también hay otra serie de gastos que desgravan el presupuesto, bueno, en fin, de grabaciones de impuestos y demás. No todas las películas gastan lo mismo en marketing. Bueno, que lo he multiplicado por 2,5 y el resultado ha sido 23 películas que sí han hecho dinero en este 2023. Sí, casualmente han sido 23 como el año 2023. Aunque esta lista no va a ser todo lo fiable que a mí me hubiese gustado, porque en ella no va a haber, por ejemplo, ninguna película de plataforma de streaming. ¿Por qué? Porque esas plataformas nunca revelan sus cifras reales. Aunque tenemos que tener en cuenta que esas películas se hacen no para hacer dinero como tal, sino para atraer abonados a sus plataformas de streaming. Es decir, que aunque haya estrenos simultáneos como los de Killers of the Flower Moon o los de el de Napoleón, que son de la misma plataforma de Apple TV, tenemos que deducir que Apple, ya con el hecho de que esas películas publiciten su marca, su plataforma, pues ya se dan por contentos. Lo que hagan en taquilla, sea mucho o poco, ya sería un extra. Es decir, serían beneficios. Pero es que además, en la nueva era post-plataformas, o en la era de las plataformas, mejor dicho. Bueno, pues tampoco va a ser todo lo fiable que me gustaría esta lista, porque hay otra serie de beneficios para las películas que tampoco podemos imputar a su beneficio, como por ejemplo el hecho de qué es lo que sucede cuando una película llega a catálogo de estas plataformas. Me explico. No Hard Feelings, la película que aquí en España hemos conocido como Sin Malos Rollos, la comedia de Jennifer Lawrence, por cierto, os tengo que hablar de esa película, sí, tenemos que hablar de Sin Malos Rollos. Bueno, total, que esa película, cuando llegó a la taquilla, no hizo dinero. Más bien al contrario, no es que fuera un fracaso absoluto, pero bueno, que no hizo dinero. Sin embargo, cuando llegó al catálogo de Netflix, se convirtió en la número uno. Número uno a nivel mundial. ¿Cuánto supuso eso para su beneficio? ¿Cuánto pagó Netflix por tenerla en su catálogo? No lo sabemos. ¿Cuánto dinero, cuánto beneficio le dio a la propia Netflix tener una película número uno en su catálogo como Sin Malos Rollos? Idem de lo mismo. No lo sabemos. Pero es que además, tampoco puede ser una lista de las películas más rentables del año todo lo fiel que a un analista como yo le gustaría, porque Hollywood lleva décadas haciendo una contabilidad B en sus cintas para ocultar sus números. Hay incluso casos tan destacados que se han estudiado en facultades de economía muy prestigiosas, como Harvard,
y demás. Casos como, por ejemplo, la película de Forrest Gump, que fue la película más taquillera en Estados Unidos de su año de estreno, creo que es del 94, la segunda más taquillera a nivel mundial, solo por detrás del Rey León, una película que costó 55 millones y que recaudó más de 800 millones y que Paramount Pictures sigue defendiendo a día de hoy que no hizo dinero con esa película. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues porque aparte de sus cachés, había firmado porcentajes de lo que la película hiciera en taquilla, tanto con su director, Robert Zemeckis, como con su protagonista, Tom Hanks, como con el autor de la novela original, Winston Groom. Y entonces, claro, era un pellizco multimillonario y no querían pagarles esas cifras. Y lo gracioso de todo el asunto es que al final lo consiguieron, porque Hollywood es como la banca del casino, o sea, la casa siempre gana. Lo que hicieron al final cuando les pillaron con el carrito de los helados fue prometerles que les darían más dinero cuando hicieran la secuela, que es el motivo por el que Winston Groom hizo una segunda parte de Forrest Gump. Vamos, escribió una segunda parte de Forrest Gump. Pero esa película, curiosamente, comillas, comillas, nunca se hizo. En fin, que vamos a hablar ya, porque si me pongo a contar anécdotas de estas, no paro todo el día. Vamos a hablar ya de las 23 películas más rentables, es decir, de beneficio bruto de este 2023 y con los aspectos que se pueden deducir, las conclusiones, al final del vídeo, que es lo más interesante. Venga, comenzamos ya. Voy a ir un poco rápido con lo que es la lista en sí, porque tampoco es que tenga mucho sentido estar aquí hablando simplemente de millones o de las películas en sí, bueno, de las películas en sí, pero simplemente mencionarlas por encima porque lo más interesante precisamente es lo que os estaba comentando, ¿no? Las conclusiones que se pueden sacar después de ver esta lista de 23 películas que sí han hecho dinero. Todas las demás han tenido pérdidas, ¿vale? Y repito una vez más que lo que voy a decir es el dinero que han hecho. Es decir, da igual que, por ejemplo, en orden inverso, la última de la lista es Llaman a la puerta, la película de terror de M. Night Shyamalan, que tuvo 20 millones de presupuesto y 54 hizo en taquilla. Pues bueno, multiplicando su presupuesto por 2,5 y descontándolo de lo que hizo en taquilla, te quedan 4 millones de beneficio. De beneficio bruto. No es mucho, pero bueno, las películas de M. Night Shyamalan no se hacen, salvo el caso del Sexto Sentido, que fue un fenómeno sociológico, no se hacen generalmente para reventar la taquilla y además esta película estaba bastante bien, la disfruté muchísimo, como la mayoría de las películas de Shyamalan, si te gustan, si no te puedes esperar un poco. Así que bueno, pues oye, 4 millones de beneficio, ni tan mal. En el puesto número 22 tenemos Misión Imposible, que bueno, Misión Imposible, la última entrega, por supuesto, Sentencia Mortal, parte 1, que ya aquí empezamos con las cosas, curiosamente, comillas, comillas, también es una película de Paramount. Bueno, pues hay informes contradictorios. Hay muchos que dicen que la película no ha dado beneficios, sino que ha sido un fracaso absoluto. Y a mí, en cambio, con las cifras en la mano, me sale un cómputo de 20 millones de beneficio. O sea, que ni tan mal. 20 milloncejos, oye, pues mira, es cierto que veníamos de que la película anterior de Tom Cruise, la de Top Gun Maverick, fuese lo más de lejos, lo más taquillero del año, el año pasado. Con todo y con eso, 20 millones para lo último de Misión Imposible, que además es un peliculón, de los blockbusters que más he disfrutado este año, pues ni tan mal. Y en el puesto número 21 tenemos una película española, sí. Por raro que pudiera parecer, Momias, la cinta de animación, se ha quedado con 4 millones más, 24 millones de beneficio, así que, bueno, ha sido un éxito en todo el mundo, yo que me alegro. Seguimos en el puesto número 20 con Missing, la secuela de Searching, que en realidad no es una secuela, pero bueno, ya sabéis. Tuvo 7 millones de presupuesto, que es bastante poco, y es por eso que hizo dinero en taquilla. Hizo 31 millones de dólares. Os recomiendo la película, pero bueno, si queréis ver Searching antes de, pues mejor. El exorcista del Papa, en el puesto número 19, la película de pseudo-terror, protagonizada por Russell Crowe, que ya tiene confirmada una secuela, pues la tiene precisamente porque hizo dinero, hizo 1 millón más, 32 millones de dólares que hizo en taquilla. Y un puesto por encima, Megalodón 2, que es otra de esas cintas que hay informes contradictorios, pero bueno, a mí de nuevo con el presupuesto en la mano me sale que hizo 48 millones de beneficio, que pueden parecer pocos, pero bueno, pues oye, ni tan mal, teniendo en cuenta que el resto de blockbusters prácticamente han pinchado, pues tener 48 millones de beneficio no creo yo que sea un desastre absoluto. En el puesto número 17 tenemos El Exorcista Creyente, que hasta hace poco estaba en las carteleras, con 60 millones de beneficio. 74 tuvo la 10ª entrega de Show,
Show X. Y un puesto por encima, uno de los grandes sleepers de este 2023, esas películas con las que nadie cuenta y se convierten en un éxito sorpresivo, que es Háblame, Talk to Me, que es una producción australiana de la que ya hablé en el canal. Bueno, pues tiene 80 millones y es por eso que ya se ha puesto en marcha tanto una secuela como una precuela. 2 millones más, 82, hizo la sexta de Scream, que actualmente también está preparando su séptima película, y un puesto por encima tenemos la tercera de Creed, que es la primera dirigida por Michael B. Jordan, con 88 millones de beneficio. 95 millones, es decir, no llega por poco a la barrera de los 100 millones de beneficio. Evil Dead Rises, el reinicio de la franquicia de Posesión Infernal. Y un puesto por encima, ya reventando esa barrera de los 100 millones de beneficio, más concretamente 151 millones de beneficio, tuvo Megan, la película de Blumhouse sobre una muñeca asesina. Un puesto por encima, la secuela de La Monja 2, 175 millones de beneficio por algún extraño motivo que no llego a entender todavía, y con 190 millones de beneficio tenemos la cuarta entrega de John Wick, en su caso muy justificado, porque la película, vamos, es de las que más he disfrutado este año en cines, en una pantalla grande. Llegamos a una sorpresa que nadie se esperaba, salvo ella misma. Una de esas películas que difícilmente van a poder suceder, porque para empezar no es una película, que es Taylor Swift The Eras Tour. O sea, la película de los conciertos de Taylor Swift ha hecho 200 millones de beneficio en taquilla. Y por encima está el otro gran sleeper de este 2023, que ha sido Sound of Freedom, con 213 millones de dólares. En fin, seguimos rápido porque si no esto se nos va a hacer eterno. Guardianes de la Galaxia de Marvel hizo 220 millones de beneficio. Un puesto por encima estuvo Five Nights at Freddy's de Blumhouse, que también hasta hace poco, y de hecho creo que está todavía en los cines, o sea que esta cifra puede aumentar, hizo 250 millones de beneficio. Un puesto por encima, Spider-Man Across the Multiverse, a través del multiverso, que hizo 315 millones de beneficio. Y ya llegamos a lo gordo, a las tres películas más taquilleras del año, más rentables del año, mejor dicho. La primera es Oppenheimer, con 700 millones de dólares de beneficio. Barbie, que aquí los puestos están permutados, es decir, la película más taquillera del año ha sido Barbie, con más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo, pero de beneficio es más cara que la primera, la que está en el puesto número 1. De beneficio han sido 1.079 millones. Y la película más rentable del año ha sido Super Mario Bros., que hizo menos que la de Barbie, hizo 1.360 millones, pero como costó un poco menos, pues su beneficio neto ha sido de 1.112 millones de dólares. Una vez que sabéis la lista de las películas que más dinero han hecho en este 2023, se pueden extraer varias conclusiones, que como os decía es la parte más chicha, que más chicha tiene de este vídeo. La principal es que frente a los agoreros que decían que el cine ha muerto, bueno, pues ya veis que no todas las películas han supuesto pérdidas, pero el punto número 1 de las conclusiones sería que, como habéis visto, la mayoría de las cintas son secuelas o pertenecen a un universo de películas compartidas. ¿Por qué no dejan de hacer secuelas? Pues porque no dejáis de ir a verlas, o sea, tan sencillo como eso. Y las que no son secuelas, pues casi todas pertenecen a propiedades intelectuales conocidas por todos, como los casos de las mencionadas Barbie o de la película de animación de Super Mario Bros. La segunda conclusión que se puede extraer es que los superhéroes han muerto. Sí. En la lista están Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y Spider-Man Across the Multiverse, pero The Marvels, Shazam 2, Aquaman 2 está a punto de estrenarse, veremos a ver, Blue Beetle o Ant-Man Quantumania han sido algunos de los fracasos más estrepitosos del año. De hecho, también se puede extraer que, como habéis visto, las películas que más dinero han hecho, si las ponemos en perspectiva, son las películas de terror. Es un género que cuesta muy poco de producir y que generalmente da muchos beneficios porque además se presta a aprovechar todas las festividades del año, no solamente Halloween. Hemos tenido, por ejemplo, este año, está actualmente en la cartelera, de hecho, la película del Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, que aquí han titulado Black Friday, porque aquí el Día de Acción de Gracias como que nos la suda, ¿no? Pero también hemos tenido anteriormente películas sobre la Navidad, pero en plan de terror,
y como San Valentín, pero de terror. Un San Valentín de muerte. De hecho, la cinta más a contracorriente, la cinta más a contracorriente de este año ha sido Oppenheimer, ¿no? Que es una película, drama, biopic para adultos con varias partes del metraje en blanco y negro. Bueno, pues se ha convertido en uno de los títulos más taquilleros con 700 millones. Sí, el fenómeno Barbenheimer y todo esto que ya reseñamos, pero aún así es bastante sorprendente, y junto a Sound of Freedom es la única película que podríamos considerar de drama que se ha colado en la lista. Igual que la comedia, solo tenemos una película cómica, que sería la de Barbie. Luego ya podemos entrar a discutir si Creed 3 podemos considerarla como un drama deportivo, o si Missing lo podemos considerar también un drama de intriga, que en realidad sería un thriller. Pero bueno, que las películas que más dinero hacen son las de terror, y por eso no es de extrañar que la mayoría de los grandes estudios ya han creado departamentos ex profeso para desarrollar proyectos de este género. Bueno, tanto es así que yo tengo un amigo que no para de insistirme en que escribamos una película de terror, porque conoce una productora que lo compra absolutamente todo. Todo lo que tenga que ver con el terror, te lo compran. Y otra de las conclusiones que se puede sacar es que efectivamente, que en esto sí que han coincidido todos los creadores de contenido, Disney está en la mierda, Sota. Disney está muy mal. La única película que ha colado en el top han sido Los Guardianes de la Galaxia, que es una de sus subsidiarias, ¿no?, de Marvel Films, pero todas las demás han sido un fracaso bastante grande, como el caso de La Sirenita, ¿no?, que os estaba comentando, que sí, que estará en el top 10 de las películas más taquilleras, pero no ha hecho dinero, ha perdido dinero esa película, e incluso en su campo, casi siempre tenían un monopolio con la animación, bueno, pues no han conseguido que funcione ni Elemental ni Wish, que Wish se acaba de estrenar, es cierto, pero no pinta bien. O sea, en 2 semanas está lejos de recuperar la inversión. Les han adelantado por la izquierda tanto Super Mario Bros., que es de Universal, del estudio Illumination, como la película de Spider-Man, que no es suya, que es de Sony Pictures. Y la última gran conclusión que habréis extraído después de ver estos 23 títulos es que los blockbusters han muerto. Al igual que la franquicia de videoclubs que adoptaron su nombre, pues también están muertos. Que esto en realidad me daría para otro vídeo aparte, pero bueno, lo vamos a mencionar aunque sea por encima. Desde que Steven Spielberg con su Tiburón y George Lucas con Star Wars en la década de los 70 reformularon lo que era un blockbuster, todos los grandes estudios quisieron tener un blockbuster al año, ¿no? Es decir, una película de gran presupuesto que se hiciera para que funcionasen en todo el mundo, con una campaña de publicidad súper agresiva donde invertían un montón de millones, donde licenciaban un montón de productos para el merchandising, en fin, lo que es un blockbuster. Como os digo, fue gracias a Tiburón y a Star Wars que se ubicó que el blockbuster del año se estrenase en verano, más concretamente para aprovechar el puente del 4 de julio. ¿Qué es lo que sucedió? Que claro, el pastel querían repartírselo todos, es decir, todos los estudios querían tener su propio blockbuster. Así que intentaron hacer el pastel cada vez más grande, y entonces se hicieron estrenos de blockbuster durante todo el verano. ¿Qué sucedió? Que el pastel se tenía que hacer más grande porque los estudios querían hacer cada vez más dinero, entonces se fueron repartiendo más fechas del calendario hasta el punto absurdo que hemos llegado en el que ya no tenemos una semana en el que no haya un blockbuster. Incluso hay semanas, bastantes semanas al año, en el que tenemos más de un blockbuster por semana, que es, ya digo, es que es ridículo. Además, los estudios no se dan cuenta de que si te funcionan 2 blockbusters y palmas con otros 2, pues son las gallinas que entran por las que salen. O sea, es que es absurdo. Los casos de Indiana Jones 5, de Transformers, la nueva, de Transformers, El despertar de las bestias. O sea, es que han sido escandalosos, pero no han sido los únicos. De Flash, que ha perdido dinero a expuertas, 200 millones de pérdidas, o sea, es que es una brutalidad. Y mientras, quien se está haciendo rico es Blumhouse, con sus Five Nights at Freddy's, con sus Megans y con sus pollas. Pero bueno, en fin, ya digo que esto sería para hablar en un vídeo aparte, y como os comentaba, es hablar de las cifras en el cine es tan apasionante que merece mucho más que simplemente leer la lista de las películas más taquilleras del año. Espero que os haya gustado tanto el vídeo escucharlo como a mí hacerlo. Dejadme vuestra propia opinión en la caja de comentarios, que yo le estaré dando feedback como siempre, y hasta que nos volvamos a escuchar. Chao, familia.